Bienvenidos a todos, gracias por venir una vez más a las jornadas de la CEF. Lamentablemente no podemos estar allá adentro, que es donde deberíamos estar, en la Alemania, por inconvenientes de último momento, pero bueno, como se puede, como siempre, voy a presentar a los oradores de la primera charla que se llama Influencia de la industria farmacéutica en la formación médica. A mi izquierda, Pedro Soliti, médico oncólogo clínico y profesor de farmacología de la facultad. Jorge Bernstein, que es miembro del grupo de trabajo de prevención cuaternaria y médico psiquiatra. Y finalmente Pedro Casas Camarero, farmacéutico y especialista en metodología de la investigación científica, ¿no es cierto? Bueno, primero gracias por venir a las tres y bueno, comenzamos con Jorge. ¿Se me escucha bien así? Bueno, me resulta es un lugar, pero hablar acá, lo único que me hace acordar son las asambleas en la facultad, durante el inmediato que yo era estudiante de facultad. Si tomo turno de hablar, ya saben por qué. Yo voy a intentar hablar en este tiempo que tenemos sobre cómo la industria farmacéutica modifica el conocimiento científico. Digamos, cómo es la industria farmacéutica produce que nosotros terminemos medicando con cosas muy complicadas. ¿Ustedes saben lo que es la prevención cuaternaria? Bueno, se supone que hay una materia en la facultad que viene a hablar de eso, pero prevención cuaternaria en última instancia es la pelea contra la medicalización. Contra todos los excesos de la medicina. Somos un movimiento que hoy por hoy es mundial y tiene incluso un grupo de interés dentro de la Mundial de Médicos de Familia. Y además, por otro lado, buena parte de las cosas que yo voy a cortar, si ustedes tienen interés, si entran en un sitio español que se llama www.nogracia.eu, ahí van a encontrar una cantidad de información sobre industria farmacéutica, medicalizaciones y dramas que hay, es muchísimo. Hay muchísimo material ahí. Bien. Yo tenía dos citas para contarles. Una dice así: la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano. Eso, no sé si la conocen, es de Aldous Huxley. Y hubo un famoso médico de la literatura, el doctor Knopf, que decía: todo hombre sano es un enfermo que lo ignora. Eso es de su romance. La medicalización, en última instancia, que es ampliar el mercado del trabajo de los médicos, fue una cosa artesanal hasta, digamos, 1960, para poner una fecha y después explico por qué. Una vez que irrumpe la industria farmacéutica en el tema de la medicalización, creo que, digamos, un grupo de nosotros prefiere hablar de mercantilización de la medicina, porque ya es un nivel realmente muy superior. La gran historia de la mercantilización de la medicina empezó por algo que a lo mejor la gente de Río puede llegar a saber. ¿Conocen la historia de la talidomida? La talidomida es una droga que se usó alrededor de los 60, que supuestamente era para evitar inconvenientes del embarazo, que producía focomia. El laboratorio durante un buen tiempo defendía de que esas cosas que aparecían no respondían a eso.
que no, esa no era la causa. A partir de ahí empezaron, hasta entonces no había regulación sobre cómo los laboratorios denominan sus productos. Otro hilo histórico en estas historias, y es muy interesante para entender algunos de los mecanismos como son las cosas, es, hay una droga que ya no se vende ahora, el Celcoxib, que usaron fármacos, porque que usaron fármacos deben saber que están los inhibidores de la COX-2, los famosos, que son antiinflamatorios, los primeros dos que se vendieron muchísimo. Resulta que hay un pequeño boletín independiente catalán, el Bolet Negro, el boletín amarillo, que sacó en el 2002 un anuncio de que era un fraude científico todos los trabajos que fundamentaban ese asunto. El único detalle es que esos trabajos que ellos decían que era un fraude, había producido ventas por miles de millones de dólares, pero que además había salido en una de las revistas más prestigiosas. Y un dato, esa publicación habría sido un éxito de venta de separatas. ¿Saben ustedes de qué viven realmente las revistas científicas médicas? De las separatas. Cuando uno pide una separata y los laboratorios piden decenas de miles, les pagan cierta guita. En la medida que ellos pagan a los dueños de la red, a los tipos que manejan las revistas, les conviene quedar bien con los laboratorios para que sigan publicando cosas que venden miles de separatas. Y de esa manera empieza el control de la publicación y de las investigaciones sobre la investigación médica. Los estudios posteriores demostraron que Marc Charpidon en ese momento, que hoy forma parte de Pfizer, había manipulado las estadísticas que... lo que pasó con el COX-2 era que el laboratorio ocultó que al año aumentaba muchísimo las muertes y los infartos, producía infartos e infartos cerebrales. El director del Boletín Amarillo, que va a estar la semana que viene en La Plata, en el congreso del grupo de Capurnet, va a estar la semana que viene acá. Bueno, él calculó un detalle interesante. El laboratorio hizo un juicio a Laporte y lo perdió. Eso es como que hacerle, digamos, un gigante monstruoso a un boletíncito amarillo y perdió. Porque pudieron demostrar que ella tenía razón, que había ocultado información. Otro detalle de información científica. Peter Gotcher, que hoy está en el candelero porque lo acaban de echar de la colaboración Cochrane. ¿Ustedes saben qué es la Cochrane? Bueno, a la colaboración Cochrane le pasó algo parecido. Era una colaboración mundial muy importante, tomaron gerentes para manejar, porque la organización era muy grande, a los gerentes les interesaba que el negocio funcione bien, y entonces Peter Gotcher era molesto porque decía que, digamos, publicó una serie de cosas. Lo último fue que la vacuna HPV no servía para nada. Peter Gotcher precisamente calculó que la olanzapina, que es un psicofármaco, produjo en el año 2007 del orden de 200.000 muertes en Estados Unidos. Se dan cuenta de los números de personas que estamos diciendo que pueden matar la medicina.
Imagino que saben cuál es la tercera causa de muerte en el mundo occidental. Por las dudas, los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos hoy por hoy es la tercera causa de muerte. Cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de la muerte de miles, de centenares de miles de personas. La medicina mata más gente que las guerras. Otra historia para entender cómo se hace. ¿Conocen el famoso escándalo del Tamiflu? Parece que está ahí. ¿Se acuerdan que hace unos años hubo una famosa pandemia? ¿O sea, el Tamiflu? ¿Le suena? Bueno, el Tamiflu es un nombre comercial de los Tamiflu, por suerte no. Y cuando fue la famosa pandemia, ¿conocen la historia de la pandemia? Bueno, la pandemia que no mató a nadie. Bueno, el asunto es que la pandemia, el Tamiflu, digamos, decían que servía, vendieron miles de millones de dólares en medicamentos y después se descubrió que, digamos, lo obligaron a Roche a mostrar todos los papeles de trabajo y resulta que Roche no publicó y negó la existencia de una serie de trabajos que demostraba que finalmente el Tamiflu acortaba la gripe 12 horas y no disminuía la cantidad de internaciones ni la muerte por gripe. Eso fue considerado una de las estafas más importantes en el mundo por el fondo de la gente. Todas estas situaciones, yo quería que publicando reportes de diarios que, salvo un solo, que rara vez se publican en Argentina, sobre las multas que en Estados Unidos, durante los motores negocian cuando se descubre que se mataron más de nadie. Hay muchas denuncias que son superiores a mil millones de dólares, de ceros. Las multas que los laboratorios pagan con mucha alegría, porque de esa manera, de las multas en Estados Unidos, los tipos vetan la posibilidad que les haga una justicia penal. Los laboratorios influyen en la investigación en general, la investigación básica de los medicamentos, no lo pagan los laboratorios, sino que las pagan las industrias. Digo, lo pagan las universidades y el Estado. Los laboratorios invierten en investigación y desarrollo un porcentaje muy pequeño de su ganancia. Lo que hace el laboratorio es toma esas drogas, las desarrolla y cuando alguien quiere publicar, toman el control de la publicación. Hay muchísimas demostraciones como, digamos, el laboratorio toma el derecho de permitir o impedir que se publique un resultado. Si el resultado es adverso, no se publica. Entonces, los resultados que se publican hacen que las drogas sean excelentes. Un caso muy famoso y está muy publicado es, por ejemplo, el tema de los IRS. Los antidepresivos, los trabajos que dan resultados negativos no se publicaron y ustedes saben que los antidepresivos en depresión leve a moderada, que son la inmensa mayoría de las depresiones, tienen un efecto similar al placebo. Un caso extraordinario, muy interesante, muy interesante es Smith Klein mandó a hacer un trabajo sobre el uso de paroxetina en chicos. Resulta que el trabajo publicado decía que la paroxetina
era segura y era eficaz en depresión infantil. 3.000 millones de dólares de multa y juicios y cosas por el estilo permitieron que un grupo de investigadores tomen las fichas clínicas con que se hizo el trabajo, rehicieron el trabajo partiendo del protocolo original, o sea, rehicieron el trabajo siguiendo el protocolo que habían dicho que iban a seguir. El resultado fue que la paroxetina no es segura en chicos, produce suicidio y para la depresión era similar al placebo. Bien. ¿Cómo se hace además, cómo funciona la medicalización? ¿Cómo se hacen trabajos para que den lo que los laboratorios les conviene? Por ejemplo, una de las maneras es hacer los trabajos midiendo el resultado sobre factores de riesgo. Ustedes saben, los factores de riesgo, por ejemplo, la cantidad de colesterol que alguien tiene, no es una enfermedad. Tener colesterol no es una enfermedad. Hay una asociación estadística con ciertos problemas, aunque eso esté en discusión, pero en sí no es una enfermedad. Lo mismo pasa con la hipertensión. Si consideramos la hipertensión una enfermedad, entonces hacemos trabajos para medir cómo le bajó la presión arterial a la gente. Si no, tendríamos que medir si la gente sobrevive. 5 minutos. Bien. Tendríamos que hacer trabajos para medir si la gente con el tratamiento sobrevive, vive mejor o vive más, que es un resultado mucho más difícil de conseguir que decir que bajé el colesterol. Otra manera de enfermar a la gente es el usar la biometría. Como todos sabemos, buena parte del examen clínico se cambió por pedirle análisis a la gente. Entonces, podemos tratar a la gente por un resultado de laboratorio y no por lo que a esa persona le pasa. No vemos, y de esa manera no se pone en contexto qué es lo que le pasa a las personas. Otra manera es confundir variables intermedias con variables finales. Por ejemplo, una variable intermedia es encontrar cánceres, detección primaria de cáncer. La variable final es sobrevida. Resulta que no hay un cambio. Digamos, con muchísimos cánceres que están muy de moda en la citorrosa, por ejemplo, se detectan cada vez más cánceres, pero la mortalidad de la población no cambia. Conclusión, hemos tratado con un montón de personas inútilmente. Para decirlo de una manera estadísticamente un poco más correcta, entre mis compañeritos de Nacional, en la población que somos mis compañeros Nacional, el 60% de nosotros tenemos cáncer de próstata. Pero de nosotros nos hemos muerto, nos vamos a morir solamente el 3% de cáncer de próstata. Sí, al resto de los 57 que tenemos cáncer de próstata y nos vamos a morir de otra cosa, si nos detectan el cáncer de próstata, muy difícilmente nos salven la vida y nos la van a jorobar. Por último, digamos, todo esto de esta manera se construye el conocimiento científico que termina estando en los libros que ustedes usan, y de esa manera se construye, digamos, se fabrica la propaganda. ¿Saben qué opinan? En general está bastante estudiado. ¿Qué opinan los médicos sobre cómo influye la propaganda en su prescripción? Lo interesante es, la inmensa mayoría de los médicos dice que la propaganda a él no le influye,
pero que sus colegas sí. Es una ingenuidad. En última instancia, digamos, de lo que estamos hablando es, digamos, finalmente de lo que estoy hablando es de una parte de la prevención cuaternaria, que es qué pasa, cómo se fabrica la información científica y cómo hay que rehacer la información científica para que sea confiable. Pero por otro lado, cuando uno quiere trabajar con estas perspectivas, resulta que estamos remando contra la corriente. Uno de los símbolos que usamos los pecuatreros, como nos llamamos a nosotros a veces, es la oveja negra. Somos la oveja negra en el mundo de la medicina porque decimos porque tratamos de hacer ciertas cosas que van en contra de la corriente. Pero el problema es que además el modelo biomédico, el modelo hegemónico en nuestros consultorios, si no lo entran por el lado del médico, entran por el lado del paciente. Los pacientes fueron educados de esa manera. Entre los pacientes se quieren el análisis completito. ¿Escucharon eso? Quieren el análisis completito. Entonces, para trabajar con los pacientes y para poder usar una medicina bastante más humana, lo que hay que señalar es que es fundamental que aquellos que tratemos de hacer una medicina más científica y más humana, tenemos que aprender muchísimo sobre el manejo de la relación médico-paciente. Porque trabajar desde una perspectiva crítica de la medicina no es algo que se puede hacer de hoy para mañana, es un proceso. Entonces, que de a poco podremos ir trabajando con cada uno de nuestros pacientes. Bien, creo que estoy en tiempo, ¿no? Después seguimos charlando. Yo me quedo por acá. Hola. Hace unos años, un grupo de estudiantes de medicina cursaba fármaco en la Escuela de Medicina de Harvard. El profe les decía que un grupo de medicamentos muy populares para disminuir el nivel de colesterol en LDL, un grupo que conocemos por el nombre de estatinas, no tenían efectos adversos más importantes que los de placebo. Los estudiantes de medicina no son gente que habitualmente coma vidrio, y lo que hicieron es googlear, ir a PubMed, y encontraron el perfil de efectos adversos de estatinas, que es mialgia, sinusitis, casos raros, rhabdomiolisis, hepatotoxicidad, aumento del riesgo de diabetes. Corrieron una revisión Cochrane. O sea, encontraron que el profe de fármaco les estaba dando cualquier verdura. Paso 2, googlearon al profe de fármaco. Honorarios de los laboratorios que producían estatinas para dar charlas, contratos para hacer investigación con estatinas, que eso sí no estaba ni mal ni bien, pero digamos, daba para cuestionar la imparcialidad de su juicio. Hicieron lo que ustedes habrían hecho, ¿verdad? Se fueron en tropel a quejarse al decano. ¿Qué pasó? Bueno, la industria farmacéutica contrató a un detective privado para sacar fotos a los revoltosos y a las díscolas. El New York Times publicó el artículo en su primera página. Los chicos y chicas de Harvard lo comentaron. Cuando suban las diapos
al sitio de la CEF van a tener la referencia de New York Times. O sea, esto muestra que no podemos confiar en nuestros docentes, en ninguno. Si esto sucede en una universidad que está muy bien considerada, que suele publicar en la mejor revista de clínica del planeta, ¿sí? ¿Qué nos queda para el resto? Y nos queda poner las barbas en remojo. Entonces yo creo que estuvo muy bien definido el diagnóstico y yo quisiera avanzar y quedarme en qué podemos hacer en lo personal y qué podemos hacer en lo colectivo. Porque tengo que usar el machete, pero en principio está claro que el método que tiene la industria farmacéutica es lograr formatear cabezas, desde definir qué voces escuchamos, los expertos, de los cuales puede hacer sacar lagartijas que sean expertas de abajo de las piedras. Las guidelines, las recomendaciones, que como dice una institución británica de salud, son opiniones. En mi área de interés, que es cáncer, los sitios mejores de recomendaciones y de guidelines reconocen que el 11% de las recomendaciones sobre cáncer de mama está basado en evidencia, es decir, en ensayos clínicos comparativos, el nivel más alto de confiabilidad de que algo es así como me lo cuentan. Entonces, de la medicalización de la vida, del recurso abusivo al medicamento se habló, pero esto tiene una contrapartida que es despreciar lo no farmacológico, despreciar el intento por buscar las causas profundas, fisiopatológicas y sociales de la enfermedad. Determinantes sociales de la enfermedad no va a ser de interés si nosotros escuchamos solamente la música de la industria farmacéutica. Entonces, lo que quiero plantear es por qué es malo para nuestra formación médica escuchar solamente ese canto de sirena. Porque en realidad le estamos dando a unos proveedores la potestad de dirigir nuestra agenda de crecimiento personal y profesional. Los proveedores por la puerta de servicio, que se pongan en su lugar. Hubiera sido interesante que nos hubieran dado el aula de anatomía, porque ahí arriba decía Roemers, aula grande de anatomía Roemers. Y antes los macetones de acá decían Roche. ¿Está bien o está mal? Bueno, es publicidad subliminal. Entonces, ¿eso cómo se va a los concursos para definir a los docentes? Ahora se habla de una escuela para poder acceder siquiera al cargo de ayudante. Una escuela que va a estar a criterio de las autoridades de la facultad. La última vez, miren las ventajas de ser viejo, la última vez que sucedió eso, en los 40 y tantos años que estoy en la facultad, fue durante la gestión López Rega, que López Rega puso un ministro, un interventor de la universidad nazi, y ahí hubo una escuela de estas características. Así que, entonces, el punto es, esta influencia de la industria se destila de formas folclóricas, aparentemente interesantes, en que te dicen, tratalo tratable. Bueno, tratalo tratable está bien como formación clínica, pero la pregunta es, ¿qué pasa con lo que te dicen que no es tratable? Controlar el disenso, digamos, intervenir en los concursos para profesores y generar profesores funcionales que trabajen part-time en la industria, que per se no tiene nada de malo si trabajan bien. Pero, digamos, ¿por qué no está entonces francamente expuesto? Fulano es profesor titular y viene a fármaco luego que sale de biocidos. Mengano hizo toda su carrera para llegar a profesor siendo asesor médico de Merck. ¿Está bien o está mal? Porque si está todo bien, entonces uno lo pondría orgullosamente en su CV y lo pondría en el transparente, porque este profe viene de Merck. Si está todo bien. El hecho de que se oculte resulta preocupante.
La producción de investigaciones que nosotros tomamos como el mantra que nos demuestra la evidencia, también tiene un problema. Como se dijo antes, los ensayos que no salen a gusto del patrocinador, que puso 50, 100 o 150 millones de dólares, olvidémonos. Y es por eso que hubo una iniciativa de que todo ensayo que comienza se registra para poder preguntarse unos años después, ¿y qué pasó con eso? ¿Sí? El otro tema son las reuniones, congresos, etcétera, jornadas, en las que se requiere un presupuesto para la organización, mínimo o más grande, y entonces quien afronta el presupuesto podría querer tener algo que decir sobre el programa científico. ¿Por qué no hablamos de estos nuevos productos? ¿Por qué no hablamos de estas nuevas pseudoenfermedades? ¿Por qué no hablamos de este uso de la tecnología? Entonces, en otras palabras, el pan intelectual que comemos está cocinado por quién. ¿Cuánta libertad tenemos en el programa científico? Otra forma son las muestras. Porque en las muestras, ¿qué te reparten? Una pequeña cantidad de algo para que quede enganchado el paciente por un largo tiempo. Cuando hace el infarto, en la unidad coronaria, vos le pones tal producto antiplanetario con el que va a tener que seguir. Y a lo mejor no es el mejor, y seguramente no es el más barato. Entonces, las muestras son aquello que la industria farmacéutica busca promover en su consumo. Y muchas veces son medicamentos QUAC, es decir, productos o asociaciones que no tienen ninguna ventaja o que tienen muchas desventajas o que no debieran existir. La formación temprana en el posgrado, la concurrencia, la residencia, la guardia, la pasantía, tienen un serio problema. Vos salís con un montón de ilusiones y rápidamente te encontrás con alguien que te dice: pibe, piba, yo te voy a contar cómo es esto. Es así como se hace en el mundo real. Esta especie de shock del mundo real, dada por alguien que a lo mejor ni siquiera probó fármaco, tiene el problema de mostrarte una contracultura y unos contravalores. Recientemente en nuestro país fue a juicio toda una camada de residentes de Curo por haber estado coimeados. Bueno, coimeado estaba el jefe de residentes y es difícil pensar que el jefe de servicio no supiera, por un laboratorio, y el jefe de residentes les bajó línea a algunos residentes que tuvieron el coraje de presentarse en la justicia. ¿Sí? Acá tengo el link. Y se multó al laboratorio, el laboratorio es Finadiet, ¿no? Al que le cuadro, ¿sí? Y el que resultó condenado fue un par de directivos de Finadiet y el jefe de residentes. Es algo que ustedes pueden leer, o sea que ya hay un proceso judicial terminado por influencias indebidas en la práctica de la prescripción. Entonces, las consecuencias de la influencia son el empobrecimiento de la calidad docente, porque no se consideran medidas no farmacológicas o determinantes sociales. El deterioro y sesgo en el nivel y contenido del discurso. Recitémoslo a Paz. El deterioro de la asistencia, docencia y investigación. La desvalorización de las enfermedades de pobres. Hoy, hablar de antiparasitarios es un asquete. Insistir en leer ensayos clínicos de antiparasitarios es insoportable. Pero ¿qué es lo que le pasa a la población del planeta? El desinterés por los determinantes culturales y la preservación del status quo. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, de lo personal, la sugerencia sería, bueno, ustedes verán, trabajo duro, compromiso duradero con la adquisición, el análisis clínico del conocimiento y encontrar buenos compañeros y compañeras de camino con los que se pueda andar. O sea, como decía Italo Calvino en Ciudades Invisibles,
en esta situación de infierno, identificar quién no es infierno, permitirle crecer, yo me atrevo a decir, asociarse con, darle espacio, y me atrevo a agregar, compartir el camino. Elijamos compañeros y compañeras de camino con los que podamos crecer en una práctica sana. Pueden ser los de la residencia o no, pero vamos a tener que hacer un esfuerzo para eso. Entonces, análisis crítico, y eso implica tiempo de nuestra vida destinado a la lectura, al análisis crítico, a la toma de posición y a sostener la toma de posición. Porque estas cosas que pasan con Dassef pasan por aquel proverbio estadounidense que dice que no hay ninguna buena acción que escape a su justo castigo. Escepticismo como método, es decir, déjame mirarlo, en Dios creemos, tráeme los ensayos clínicos que yo los quiero examinar. Lo que dijo el Dr. Bernstein, que era ver si los endpoints, los resultados finales, son médicamente valiosos o son que se redujo en 20% el puntaje de un valor combinado de calidad de vida. ¿Está bien? La glucemia versus las complicaciones. El diagnóstico de cáncer de próstata indolente que no mata a nadie versus la mortalidad o el deterioro en la calidad de vida o la aparición de enfermedad metastásica. Como construcción colectiva, una posibilidad sería, aparte de identificar quién no es infierno y asociarse, recordar que una antigua definición de universidad es el colectivo de personas comprometidas con la búsqueda del conocimiento como camino a la verdad, o a las verdades, o a las distintas aristas de verdad a las que podamos acceder. Y creo que eso es lo que tratamos de hacer ahora. La otra propuesta es poner a los proveedores en su lugar. La industria farmacéutica es proveedora de un insumo que puede ser valioso, que puede ser crítico y que puede ayudar a salvar vidas, o no, o puede ser la bosta que nos venga. Hay de todo. Entonces, es importante poder discernir de qué estamos hablando. Esto rescata gente, esto reduce el riesgo de que nazcan chicos con anencefalia, esto reduce los embarazos no deseados, esto reduce la mortalidad materna, son desenlaces valiosos para la sociedad. O esto, nada. Ensayos clínicos fabricados hay muchos, ya se habló, ¿sí? No son los únicos, pero son algunos de los más clamorosos. Una cosa que podríamos hacer es reclamar por políticas institucionales sobre conflictos de interés. Salud, ¿cómo estás? Entonces, si yo trabajo bien en un área privada, ¿qué problema tengo? Es decir, y además yo hago esto y lo hago bien, y estoy orgulloso de ello. Entonces, políticas de disclosure, de publicar desde dónde lo decís, desde dónde. Para ver qué pasó con un ensayo clínico, les recuerdo la base de datos gubernamental norteamericana, www.clinicaltrials.gov, ensayos clínicos, para saber, digamos, cuánto hace que un ensayo clínico no reporta resultados, o si quedó ahí en el olvido, o si está hundido en el mar territorial. ¿Está bien? Y el punto central sería rehusar formar parte de ese sistema. Es nadar contra la corriente, es recibir el oleaje de frente, pero créanme, vale la pena. Sostener el esfuerzo personal de análisis crítico. Identificar espacios favorables y compañeros de camino. Rechazar de plano los avances. No, el visitador médico no es tu amigo. No tenés por qué ayudarlo a alcanzar la cuota de ventas del mes. No aceptes muestras de productos basura, o más costosos, o menos activos, o más tóxicos. Son una estafa descarada. Nunca aceptes una invitación a presentar un tema con una
conclusión final que te vayan a imponer a priori. Vos tenés que decir que este producto es bueno. Vos tenés que decir que vale la pena el rastreo sistemático de tal cosa. No, prescribirle un remedio a todo el mundo no es hacer investigación clínica. No, hay que indicarle algo, ¿verdad? No es motivo para prescribir. Si no sabés qué hacer, eso no se soluciona recetando algo. Está mal omitir aspectos de estilo de vida saludable como opción terapéutica. Porque los pacientes siempre van a preguntar, y doctor, ¿no habrá una pastillita en vez de todo esto de dieta, ejercicio, consumir menos comida porquería? No, no existe el almuerzo gratis, alguien lo paga, y en general quien lo paga es la sociedad, son nuestros pacientes. Entonces la invitación es tener una vida profesional de la que te sientas orgulloso o orgullosa, ¿sí? Tus pacientes no esperan menos de vos. Gracias. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. Ante todo, quería agradecer a los compañeros que han organizado esta reunión por invitarme, ya que contradicen de esa forma el esquema médico hegemónico y un farmacéutico puede dar su aporte en esta reunión de futuros o médicos o futuros médicos. En el contexto en que se expresaron los compañeros que hablaron antes, quería extenderme en el tema de qué es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que estamos haciendo? Y ante todo, estamos marcando con nitidez una cosa que históricamente ha estado siempre implícita, pero que es hora de que la marquemos, de que la pongamos en evidencia. Y es que en una sociedad como esta, una sociedad mercantil, capitalista, es muy difícil tener una ética que contradiga las prácticas mercantiles que todos los días hacen que paguemos el almacenero, el panadero, la luz, el gas, la nafta del auto, si es que tenemos. Y las personas que no son médicos muchas veces perciben a los médicos como pequeños semidioses y semidiosas y se toman más seriamente tal vez el juramento hipocrático que los propios médicos, en el sentido de lo que van a buscar. Van a buscar que le alivien el dolor y que le salven la vida, cosa que es una tarea que siempre es precaria y que es una tarea que termina inevitablemente con la derrota. Pero esa lucha implica que tenemos que encontrar la manera de alinear nuestra práctica de vida con criterios éticos que se dan de patadas con la sensación de que el que triunfa es el que junta más plata, y ese es el criterio ético fundamental, y que si te agarran haciendo alguna barbaridad, alguna cartelito, alguna cagada, te lo mereces por tonto, pero no por haber sido una mala persona. Nosotros nos relacionamos de una manera bastante compleja
con la cuestión de los remedios. Los farmacéuticos, por ejemplo, nos damos la mano por encima de la cabeza de los demás, como sugería el filósofo alemán Nietzsche. Con los médicos nos damos la mano a través de un dispositivo, que es la receta médica. Los médicos escriben una receta absolutamente ilegible para la normalidad de las personas, y los farmacéuticos, de manera prodigiosa, logramos leer ese papelito presumiblemente imposible de leer, metemos la mano en un estante y le vendemos al paciente algo que supuestamente está escrito en el papelito. Ese mecanismo es un mecanismo perverso. Yo estoy seguro que esa práctica de escribir cosas ilegibles para que el ingenuo portador del papelito vaya a pedirle al farmacéutico por encima de su propia cabeza, teme esto, y el farmacéutico lee y le vende, convierte toda la práctica médica para los pacientes en una especie de misterio imposible de resolver, que nosotros mantenemos tabicado para conservar esa extraña sociedad entre el farmacéutico y el médico, de la cual el médico, sin embargo, es el que tiene la mayor fuerza, porque el modelo médico hegemónico convierte a los médicos en realidad, y sí, en vendedores de mercancías que están en los estantes. Porque el verdadero vendedor no es el visitador médico que convence al médico. El verdadero vendedor de la mercadería, que es ese pasaporte a la salud que supuestamente está vendiendo el farmacéutico, es el médico. Después de esta pequeña observación que tiende a conmover, digamos, la praxis de los estudiantes acerca de qué quieren hacer, dedicándole la tercera parte de su vida a formarse en una profesión que lo convierte, sí, en pequeños diocesitos, pero que al mismo tiempo los mete en los bretes, en las trampas en que caen los diocesitos. O sea, los diocesitos tienen responsabilidades sobre las demás personas que no tienen las demás personas. Vos podés ayudar, vos podés ofrecer alguna esperanza, vos podés disminuir o eliminar el dolor y podés sacar a alguien de una situación de vida peligrosa. Pero al mismo tiempo podés ganar plata haciendo de diocesito. Si uno agarra el vademecum de todos los remedios que se venden en la Argentina, más o menos, si uno los cuenta, son 3.600. De esos 3.600 remedios, alrededor de la tercera parte o no sirven para nada o hacen mal. Una tercera parte. Más de 1.000 remedios no sirven para nada y hacen mal. Yo me pregunto cómo es posible que los médicos continúen validándolos y los farmacéuticos continúen vendiéndolos, sabiendo, en la mayor parte de los casos los médicos saben que muchos de los que se venden no sirven para nada y en muchos casos son porquerías que hacen daño. Los que trabajan con ancianos ven que el tipo aparece con la recomendación de que le dé el último producto para la circulación cerebral, que le va a devolver
la excitación sexual y la capacidad de razonamiento, y ya no va a olvidarse más ninguna palabra y va a poder retornar a muchas prácticas de su juventud. Y el médico sabe que eso que le vendieron no que le vendieron, que lo engañaron, digamos, al paciente, es una porquería que no sirve para nada y que incluso en algunos casos puede hacerle mal. Pero ¿qué hace en una clínica privada donde tiene que atender un paciente cada 5 o 10 minutos? No discute con el viejo, se lo recetan y el viejo se va contento a comprarlo a la farmacia, con lo cual completamos el círculo infernal del que hablaba recién Pedro Politi. Yo había traído como un ejemplo extra de lo que los compañeros que hablaron antes expresaron, un caso en especial que todavía está en el tapete y discutiéndose a nivel internacional, que es el de la invención de una enfermedad, y luego la invención del remedio para la enfermedad. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Francia en 1940, entró por el norte de Francia, en un lugar donde no había línea Maginot, y los tanquistas y combatientes alemanes tuvieron que combatir durante 5 o 6 días seguidos. Para que no se desmayaran de cansancio y no se durmieran, se les suministraba periódicamente un fármaco nuevo y exitosísimo que no servía para curar ninguna enfermedad en esa época, sino para mantener despiertos los soldados y mataron más rápido, más gente, que era la anfetamina, que ellos llamaban benzedrina. Había varios nombres fantasía para la anfetamina. Después que terminó la guerra, se la usó durante muchísimo tiempo a la anfetamina y otros productos parecidos derivados de la anfetamina. Ya en esa época, la literatura en broma de los metodólogos como yo, ¿no? Lo hacíamos en broma, pero era jodido. Le llamábamos remedios me too, remedios yo también. Como se vencía la patente, el laboratorio prudentemente sacaba, un poco antes de que se venciera, un nuevo remedio que hacía exactamente lo mismo, pero salía más caro y se podía volver a patentar. Esos son los remedios me too. Las bastatinas, por ejemplo, para disminuir el colesterol, son típicos remedios me too, ¿no? Salió una, después salió otra, en fin. Y no es que sean inocentes ni ingenuos, es toda una estrategia de construir remedios me too. Bueno, la cuestión es que la anfetamina, luego de servir durante mucho tiempo para intoxicar gordos y para garantizar que los estudiantes pudieran estudiar la materia farmacología en 15 días o algo por el estilo, empezaron a no venderse del todo bien. Entonces, hay un periodista norteamericano especializado en la literatura sobre este tema, que se llama Alan Schwartz, que informa una lista de remedios, comillas remedios,
Adderall, Ritalin, Concerta, Stratera, que tienen indicación para curar una enfermedad imaginaria. Mucho éxito. Primero inventaron la enfermedad y luego aplicaron una cura que ya tenía. Un verdadero éxito económico. Ustedes saben que para definir una enfermedad se requieren una serie de criterios que están perfectamente afinados entre los médicos y los investigadores. Lo que pasa es que las enfermedades psiquiátricas no son fáciles ni de definir ni de delimitar. Entonces, hará más o menos 15 años, 18 años, un poco después del cambio de siglo, se puso de moda el trastorno de déficit de atención y hiperquinesia, hipermotilidad. Una enfermedad que fue financiada, y la enfermedad fue financiada por la American Psychiatric Association, que es una organización que no nuclea psiquiatras, como pareciera que dijera el título, sino que nuclea a las empresas norteamericanas que se dedican a fabricar psicotrópicos. Y esta asociación imaginaria de psiquiatras definió nuevamente a esta enfermedad del síndrome o trastorno de deficiencia de atención y hipermotilidad, hiperquinesia, como una enfermedad predominantemente infantil que convierte a los chicos, por ejemplo, en movedizos y traviesos. Ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que ha venido desarrollándose en los últimos 10 años una larga cadena de discusiones y de juicios sobre las distintas empresas que han introducido este tipo de psicotrópicos en Estados Unidos, que está mucho más avanzado que Europa y que por lo tanto está mucho más avanzado que nosotros en enfermedades imaginarias. Esta enfermedad imaginaria, que nunca fue científicamente definida, también hace estragos entre los chicos europeos, lo cual los norteamericanos, sobre todo una empresa, la empresa norteamericana de Stratera, sí, Shire Pharmaceutical. Bueno, existen 3 o 4 que son líderes, ¿no? Por llamarlos de alguna manera gentil. Este es el Shire Pharmaceutical, pero también está Eli Lilly, Janssen y otras empresas norteamericanas que están introduciéndose en Europa. Ahora, como es una cosa relativamente tardía, esto es casi un ejemplo de libro, ¿no? Porque primero inventan la enfermedad, luego exportan la enfermedad a Europa, luego exportan los modelos de comercialización. ¿Cómo hicieron para exportar la enfermedad? Bueno, publicaron un libro, ¿no? Que se llama Libro Blanco sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se llama, parece increíble por la caradurez, ¿no? Hacer visible lo invisible. O sea, es una enfermedad que nadie se había dado cuenta durante siglos, pero que existía, y sacaron este libro que estaba destinado a presentarse al gran público en Europa y sobre todo al Parlamento Europeo.
refuercen los datos, en fin, todo lo que describieron los compañeros hace un rato. Y en realidad es un libro de marketing. Pero, claro, junto con esto, ¿qué introdujeron? Introdujeron un libro para los médicos, no introdujeron un libro para los padres de los chicos y el Parlamento Europeo y para los chicos también. Introdujeron un libro para los médicos y el libro para los médicos, fíjense lo que hace. Estimula a los médicos que cuando los padres de los chicos muestran reticencia a medicar a los chicos con la anfetamina, los médicos tienen que denunciar a los padres, a los jueces, como cometiendo un delito a los padres por no darles la anfetamina a los chicos, considerando que los chicos necesitan consumir la anfetamina para portarse bien, supongo. Dice la información respaldada por esta ciencia encuentra las puertas abiertas en la comunidad y en los profesionales que no pueden conocer, digerir y absorber críticamente lo que se les ofrece. Bueno, creo que estamos sobre aviso, por lo menos con respecto al trastorno del déficit de atención y pertinencia de los chicos. Ellos han creado un lobby que tiene nombre de entidad pública, European Brain Council, que en realidad está formado por entidades que trabajan en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo para que el tratamiento de los chicos con anfetaminas sea considerado una política pública en Europa. Una de las cagadas más graves que hizo Menem hace 20 años fue firmar una especie de resolución extraña de Dylan-Matt, que normalmente no es convalidado por el máximo ejecutivo, pero en este caso lo fue, permitiendo que todos los productos de este tipo que tuvieran certificación formal de los almatitos de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Canadá, se los considerará autorizados también en la República Argentina. Y por lo tanto, en este momento, el 30% de los productos, no es que me confundí, sino parece una casualidad, hay un 30% de productos en nuestro Bademecum. Algunos son poderosos fármacos eficaces, pero otros no. Y no han sido nunca revisados por la autoridad sanitaria argentina, porque desde hace 20 años los productos que están certificados en Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, están permitidos automáticamente en nuestro país también. Entonces, para finalizar un poco este peloteo, yo adhiero las ideas de Pedro Politi en el sentido de que en esta trampa infernal en la que estamos metidos, lo que tenemos una ética que se da de patadas con el sistema social en el cual estamos obligadamente inmersos. Nosotros tenemos por lo menos que refugiarnos
en las pocas cosas buenas que la ciencia nos ofrece, entre los cuales la más importante es el escepticismo ante lo que nos dicen y la exigencia de que la medicina que nosotros hagamos esté basada en la evidencia, en los hechos, y no en la imaginación de los especialistas en marketing. Eso sería todo. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta? Iba a decir lo mismo, queda abierto el espacio para las preguntas del público. Llega el micrófono para eso. ¿Preguntas? ¿Alguien? Tenemos tiempo. ¿Preguntas o comentarios, opiniones? Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el tema. ¿Escucharon eso que el 85% de los argentinos se sienten cansados? ¿Conocen ustedes algún medicamento que pueda paliar el cansancio del 85% de los argentinos? Si los frascos fueran de vidrio y se lo tiráramos a alguien, probablemente sí. Sí, hola, me llamo Joaquín y soy estudiante de medicina también. Quería hacer una sola pregunta porque me parece muy importante esto de ser consciente acerca de los efectos adversos de las cosas que uno receta, recomienda, pero ¿qué hay acerca de todos los productos de venta libre? Porque me hiciste acordar con esto que decías de los suplementos vitamínicos, estos productos onda Herbalife, un montón de cosas que circulan hoy en día, sobre los cuales realmente no tenemos ningún control más que hacer una recomendación o test recomendación del mismo. No tenemos ningún tipo de herramienta para combatir eso más que desalentarlo verbalmente. El tema con los productos de venta libre, digamos, los suplementos dietéticos, lo mismo que pasa con la cometología, no requieren probar que sirven. Prometen, digamos, la propaganda puede decir que sirve para esto, los laboratorios pueden decir que sirven para aquello, pero no están obligados a demostrar que sirven. Cuando no lo pueden, y entonces, digamos, su efecto es super placebo. Un ejemplo por ahí que le suena es la melatonina. La melatonina casualmente se vende como suplemento dietético. Claro, no pudieron comprobar que funciona. Puede ser, digamos, lo mismo que decíamos hace un ratito, las vitaminas para la gripe, para el cansancio, para lo que fuera. ¿Ustedes alguna vez escucharon algo que alguna vitamina sirve, salvo, digamos, el jugo de limón para si vas a cruzar el Atlántico en Calabé, digamos, junto con Colón, necesitas vitamina C, seguro. El escorbuto ahí era complicadísimo. Pero, por lo menos, digamos, el negocio de los... ¿Escucharon alguna vez que alguien pueda demostrar que si vos vas a usar la crema pirula para tu cara, alguien te pueda demostrar que dentro de 40 años vas a tener la misma cara que ahora? Nadie. Es más, como va a desaparecer la crema pirula dentro de 3 años y va a ser pirula compositum, entonces nadie se va a acordar. Cierto que venden ilusiones.
para los que no escucharon, está mencionando la propaganda de 102 años plus. No le estamos haciendo propaganda, perdón, al fármaco. Y la que está es Baraglia, si mal no recuerdo, creo que es la última. No veo mucho tele, pero bueno, nada, que en general lo que venden es vida muy activa, no pares, seguí, esto es lo que más te da. La verdad que, haciendo un poco comentarios, es muy difícil. Yo soy médica y médica de familia y generalista, y la verdad que es muy difícil ir contra la industria farmacéutica. Todos los días nos topamos con que las personas, por la gran influencia también en la propaganda y demás, te piden el fármaco, como decía recién Jorge. Me siento cansado, no hay nada, doctora, para esto. Y como bien decían, el sistema, el privado está muy mercantilizado, aparte con entrar y sacar personas, pero el público tampoco es que tiene mejores situaciones tampoco para atender a los pacientes en una situación de menor complejidad, con lo cual charlar con el paciente es algo que es un privilegio. O sea, no es que está dispuesto todo para poder charlar y explicarle por qué sí, por qué no, qué uno piensa, qué no. Entonces es muy difícil cuando los pacientes vienen y quieren utilizar suplementos vitamínicos y demás, cómo contrarrestar eso. Personalmente yo siempre le digo, prefiero que pueda gastar en algún alimento y demás a que gaste en ese suplemento que no le va a asegurar mejoría clínica. Obviamente no lo puedo obligar a usarlo o no usarlo. En general, cuando uno se toma el rato, la persona no lo usa, pero hay que poder tomarse el rato, y es diaria la lucha contra la industria. Como decían bien, hay un montón de fármacos, por mencionar quizás la glucosamina, por decir alguno con evidencia relativa para la mejoría de la artrosis, y quizás más de uno, si tiene algún familiar grande que tiene un poco de artrosis, lo toma, sí, por mencionar alguno. Sin mencionar también los efectos adversos de fármacos que usan todos los días, como los inhibidores de la bomba de protones, que se usan a pasto y nadie sabe qué pasa, qué no pasa. Y ni que hablar que ahora también, no sé si ustedes quizás están más al tanto, me llegó quizás que ahora, digamos, como el nuevo enganche de la industria es el farmacéutico, porque al médico le hacen prescribir, pero el farmacéutico, cuando llega la receta, elige la marca. No sé, esto me llegó como que es el nuevo caché, digamos, de la industria. Tiro la pelota, no sé si alguien tiene más información, pero realmente es un circuito difícil. Personalmente no prescribo con marca porque no me las sé y no me interesa sabérmelas, pero realmente sé bastante de esto, de que otros médicos que siempre escriben con marcas, después el paciente vuelve con otra marca y dicen, uy, ¿qué pasó? Y es que el farmacéutico le elige otra. ¿Sí? Así que bueno, es un circuito complejo. Yo lo que quería preguntar era si ustedes veían alguna salida posible a algún tipo de regulación de la venta libre de productos que sí tienen que demostrar efectividad, que se venden en las farmacias habitualmente, como antiinflamatorios no esteroides, algunos que otros antibióticos. Si veían alguna salida posible en este país para regular eso y que esto no siga pasando, y que no como en el otro caso en el cual el paciente consulta por cansancio y va y consulta al médico, en este caso directamente consulta en la farmacia, va, pide lo que quiere como un supermercado, lo consume y después los problemas aparecen por doquier. Que yo sepa, no hay ningún antibiótico de uso sistémico de venta libre. Hay antibióticos de uso tópico en caramelos para la boca que no tendrían que estar. Ahora, la respuesta a tu pregunta es no, ninguna expectativa de que esto cambie. Ahora, cosas que se pudieran hacer, porque ANMAT es el guardián de los intereses de los laboratorios. Ahora, cosas menores que se pudieran lograr sería cuando el paciente se automedica, también se está autodiagnosticando. O sea, son dos habilidades que, así como fútbol y política, las tenemos todos. Entonces, la pregunta es, ¿en los medicamentos de venta libre no tendría que ser mandatoria la presencia de prospecto? En los medicamentos de venta libre que te entregan una tira, un blister, una tira de 10 comprimidos de paracetamol o de aspirina, ¿no tendría que estar envuelto en un prospecto? Entonces, una propuesta menor sería que siempre hubiera un prospecto escrito en el lenguaje
del público para explicarle a la gente cuál es la dosis máxima, qué es lo que le puede pasar, qué mecanismo de cuidado tiene que tener. Y también hacerle ver que si, digamos, que la mayoría de las infecciones del tracto respiratorio superior son virales y no requieren más, digamos, el paso del tiempo. ¿Está bien? Pero es poco probable que eso suceda. Digamos, en el año 2004, la boca de subte que daba ANMAT tenía la siguiente publicidad en cada escalón de Roche. ¿Estás cansado? Suplemento vitamínico tal de Roche. O sea, in your face, ANMAT. ¿Sí? Una diputada de la ciudad le preguntó qué multa había tenido Roche y contestaron que se les chisporroteó y que estaban desalentados porque siempre los laboratorios apelaban, o sea que no habían logrado cobrar una sola multa. Para eso tardaron 2 años en responder. O sea, ANMAT no es la respuesta, ANMAT es chirolita de los laboratorios. La otra cosa que quisiera hacer la diferencia entre medicamentos de venta libre, que hay analgésicos, antitérmicos, es decir, paracetamol, hay ibuprofeno de 400 de venta libre y de 400 de venta bajo receta y de 200 de venta libre, o sea, hay medicamentos de venta libre y son de venta libre todos los suplementos dietarios, es decir, como decía el doctor, productos que nunca alcanzaron ensayos clínicos que mostraran eficacia y seguridad, por un poderoso lobby de ya sabemos quién. ¿Está bien? Entonces, la reglamentación actual le impide a la agencia regulatoria exigirle ensayos clínicos de eficacia y seguridad a los suplementos dietarios, que son productos de origen mineral, vegetal o animal, que, entre comillas, suplementan la dieta habitual. Por ejemplo, cartílago de tiburón. ¿Vos consumís suficiente cartílago de tiburón en tu dieta? ¿Sirve para algo? No, esa no es la pregunta. ¿Consumen ustedes suficiente cartílago de tiburón? Hay otro suplemento dietario que aporta un mineral, circonio. Ajá. Molibdeno. ¿Cuánto circonio pones en tu vida? Te puede estar faltando circonio. Ensayos clínicos cero. Entonces, básicamente, la idea es sacarnos a nosotros los profesionales de la salud del medio, porque somos los que podemos decir que no. Y la idea es ir a la publicidad directa al consumidor. En algunos países eso es legal, por ejemplo en Estados Unidos es legal la publicidad de medicamentos de venta libre y bajo receta directo al consumidor en la tele. Se puede publicitar lo que quiera. Habla con tu médico que hay un nuevo tratamiento para el linfoma. ¿Viste? Se murió el número 2 de Microsoft del linfoma. Que no te pase. Habla con tu médico que hay tratamientos nuevos. Quería responder, ¿qué es lo que se puede hacer para conseguir que la gente no se automedique? Sí hay una respuesta, una atención primaria, cercana a la gente, accesible y respetuosa. Si para alguien ir al médico es una cosa sencilla, entonces antes de automedicarte es probable que vos, si además tenés un médico a quien ya conocés, reconoces y le tenés confianza, le vas a preguntar. Si te duele algo y tenés que irte hasta el hospital a hacer una cola desde las no sé qué hora de la madrugada, no, es imposible. Vas a medicarte con lo que fuera. No hay respuesta. Atención primaria, gratuita, de buena calidad, accesible, respetuosa. ¿Vos querías decir algo? Mi pregunta es sobre cómo ve la sociedad la producción científica, la investigación. ¿Hablo bajo? ¿Estoy hablando bajo? Ah. ¿Cómo ve la sociedad, sus científicos, la producción científica y la industria farmacéutica? Porque en mi país, Brasil, se pasa que hay un movimiento antivacunas y hay una empresa que quiere empezar a producir vacunas homeopáticas.
Y sí, y esa empresa está demandando del gobierno nacional que no sea más obligatorio la vacuna de meningitis para los niños y que ellos puedan vacunarse con la vacuna homeopática de meningitis. Y esa empresa y la gente que sostiene esa idea produce un montón de noticias falsas, de informaciones falsas, para hacer con que la gente apoye eso. Ese pasó recientemente, en 2016, que un químico en la Universidad de Campinas, que es una universidad pública muy buena en Brasil, dijo que tenía la cura del cáncer y convenció a toda la sociedad que tenía la cura del cáncer y que el gobierno federal no la aprobaba porque estaba junto con la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica tiene mucha ganancia con el cáncer. Y el movimiento fue tan fuerte para la aprobación de ese medicamento que la Anvisa tuvo que es nuestra agencia nacional que aprueba los medicamentos, tuvo que hacer un montón de tipos seminarios en varias universidades explicando por qué no habían aprobado, porque ni llegó a ensayos clínicos ese medicamento, que él dijo que curaba cualquier cáncer, que fagocitaba cualquier tumor. Entonces, esa es mi pregunta, o sea, porque nosotros sabemos todo lo que hace la industria farmacéutica en la formación médica, en la formación de otros profesionales de salud, pero también yo veo un movimiento anticiencia muy fuerte y que está creciendo en todo el continente. ¿Qué piensan de eso y cómo ven eso? El movimiento anticientífico adquiere morfologías diferentes de generación en generación. Hace 400 o 500 años lo que se estilaba era quemar a los científicos en un palo en la plaza pública. Eso funcionaba bastante bien, porque no solo moría un científico, sino que los demás científicos, que no eran por aquel entonces muy numerosos, se asustaban mucho y huían en dirección a lugares más hospitalarios, como por ejemplo Bélgica. Sin embargo, bueno, la ciencia no es que sea todopoderosa, pero de todas las ideologías que ha desarrollado el ser humano, ha mostrado tener una cualidad, si es practicada de manera más o menos sistemática, que es la de corregir errores y la búsqueda de la verdad. En esta etapa de la humanidad en que hay una parte sustancial de las personas que al mismo tiempo que gozamos, entre comillas, de grandes avances científico-técnicos, comprobamos que una parte sustancial de la persona no les alcanza para comer ni para curarse. La ideología anticientífica ha comenzado a tener una base laica. Nosotros observamos que aparecen sobre determinados rubros médicos que no han tenido mucho éxito. Por ejemplo, en la psiquiatría aparecen farsantes. Nosotros nos tenemos que aguantar a los predicadores brasileños, que son muy populares a eso de las 12 de la noche, que irrumpen en los canales de televisión diciendo pare de sufrir, pero no es que te van a dar una aspirina o un paracetamol, parás de sufrir porque tenés que hacer alguna clase de contrición espiritual o modificar tu digamos, actitud frente al mundo. Y esto, en filosofía de la ciencia, es algo que ya se ha visto a lo largo de las generaciones. Si
un país empieza a pensar de una manera mágica, un sector importante del país empieza a pensar de una manera mágica. Tenemos a Macri de presidente, en un futuro cercano a Bolsonaro, o sea, estamos condenados a la barbarie si esta sociedad no encuentra una manera racional y humana en que los hombres se puedan relacionar entre sí. Las escuelas minoritarias de medicina, como la homeopatía, por ejemplo, en su momento cumplieron un rol muy importante, porque a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, la principal causa de muerte de los pacientes era iatrogénica. O sea, los médicos recetaban mercurio y alegremente el farmacéutico te presentaba una pócima de mercurio que mandaba a los pacientes rápidamente a un lugar irreversible. Ahora, en la actualidad, la idea de primero no dañar sigue siendo muy importante en el mandato para los médicos y los farmacéuticos. Pero habiendo algunos productos maravillosamente eficaces, la abstención de la práctica del acto médico, la abstención del acto farmacéutico, a mi modo de ver, éticamente es algo injustificable y barbárico. Ahora, la experiencia es que la gente no come vidrio tampoco. Algunos ilusos pacientes de cáncer irán a masticar pastito, pero la mayor parte van a los alópatas a que los ayuden. Y yo creo que en el fondo la relación de cada persona con su cuerpo tiene que tener una libertad suficiente como para que, por más que los pastores electrónicos nos digan que la culpa de tener cáncer es nuestra mala entraña, bueno, yo lo que les recomiendo a la mayor parte de las personas es al médico. Y no vaya a la homeopatía, vaya a la alópata. Yo seré un fanático de la alopatía, pero a mí me ha dado resultado en muchos casos. Y la verdad que el irracionalismo, ¿no? Todas esas corrientes, tanto religiosas como no religiosas, como laicas, van a crecer y se van a poner de moda conforme la gente entre en desesperación y no encuentre un lugar para luchar por una sociedad más justa y más humana fuera de la política. Si la política no satisface las tareas de la política, no lo puede resolver la medicina ni la farmacia. Sí. Otra perspectiva del tema es, si resulta, digamos, primero, cuando la gente se enferma, su capacidad, digamos, el pensamiento mágico aumenta muchísimo. Por otro lado, con lo que contaba la compañera, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero con la agrotoxina nosotros tuvimos alguna cosa similar en Argentina y también era un cuento chino. Ahora, si para ir, vos vas al médico, el médico te atiende, vos te das cuenta que el médico no sabe con quién está hablando, no te ve, pero te receta y te atendió en 10 minutos porque está desaforado por la cantidad de laburo que tiene. La verdad que si ese señor a vos te va a atender bien y lo que te dio te sirve, es magia. Entonces,
pensar que eso te puede servir. En cambio, vos vas a lo de un homeópata, que aunque él te venda magia, pero te estuvo escuchando durante un montón de tiempo, te juro que el efecto placebo que va a tener esa consulta homeopática va a ser muy superior al supuesto beneficio que te va a dar la medicina supuestamente seria de un señor que no puede recordar tu cara a los 20 minutos. Entonces, el hecho de que pueda haber, digamos, el aumento de las creencias, digamos, que haya una mayor fe en la magia, es precisamente porque el conocimiento, porque la medicina accesible, digamos, la medicina está poco accesible, digamos, no te atienden como debería ser. Por eso, aquellos que tratamos de hacer una medicina sobre bases científicas, al mismo tiempo no sabemos que no alcanza a hacer una medicina sobre bases científicas si al mismo tiempo el paciente no sabe que el médico sabe qué es lo que a él le pasa y qué es lo que necesita. Reitero, que el paciente sabe que el médico sabe qué es lo que él necesita. Ese es un juego entre dos personas, donde la persona que el paciente lo conoce y sabe que le está respondiendo a su necesidad. Es básico. Pero de eso, seguramente a ustedes todavía le enseñan poco. Una pregunta. ¿Cuál es el momento de la consulta clínica más significativo y que se decide una entrevista clínica? ¿Saben? ¿Cuál? El saludo. ¿Cuántas clases tuviste sobre cómo se saluda un paciente en esta facultad? ¿Qué? ¿Hay alguno que esté en un año más avanzado? ¿Alguno que esté en las clínicas acá? Es más, preguntale a un residente en tu residencia, ¿te enseñaron saludo? No, pero mostramos no me enseñaron. A mí en salud mental nos mencionaron sí que no es lo mismo que un médico te mira a los ojos, sea cálido con vos, a que no lo haga. Absolutamente, sí. Seguramente me vaya a entender. Tiene que ver con... En salud mental sí nos dijeron que, por ejemplo, no es lo mismo que un médico os entre, se te mire, sea cálido con vos y capaz te toque en el sentido de capaz una mano. Aunque seguramente que si un médico no lo hace y no me mira y mira la computadora y está haciendo la historia clínica, yo seguramente me vaya, digamos, disconforme y diga, bueno, no sirvió para nada la consulta porque el médico ni me miró ni me tocó. Entonces eso como que dice que nos dijeron como que eso sí determina mucho la mirada, la sonrisa al paciente. Pero eso se llama, digamos, eso tiene que ver con las técnicas del manejo de la empatía. ¿Cuántas vos tuviste clases sobre manejo de la empatía en la residencia? no, pero sí en salud mental me enseñaban a que lo primero que tenía que decir hola y que lo puedo ayudar, como preguntas Sí, para que pero hay toda una estructura. A ver, hay libros y libros sobre el tema del manejo de la empatía. Hay miles de cosas sobre el manejo de la entrevista clínica. Y te juro que ni siquiera los psiquiatras y tampoco los psicólogos les enseñaron cómo se maneja una entrevista clínica. Cómo se hace para que el paciente, por ejemplo, algo que es fácil de entender. Si en algún momento de la consulta el médico para y le dice, perdón, voy a pensar en voz alta, y es un resumen de lo que él entendió que tiene la paciente. O el paciente, no sé por qué dije del paciente. El lenguaje inclusivo no es mi primera lengua, entonces me sale mal. Pero si vos le hiciste un resumen y el paciente dice sí, es eso, está claro que ahí el paciente sabe que vos lo estás atendiendo a él. ¿Te enseñaron algo sobre ese resumen? ¿Vos dónde hiciste la residencia? En un lugar
bastante mejor que muchos de los que hay. Digamos, también todo esto tiene que ver con que si ustedes quieren pensar rarito y quieren ser las ovejas negras de la medicina y estudiar y tratar de hacer una atención científica, lamento informarles que van a tener mucho más trabajo que los compañeros que van a aceptar la receta que le da el jefe de residentes, y el jefe de residentes a lo mejor el visitador, o el jefe de servicio y el jefe de servicio que le pague. Es mucho trabajo. ¿Me puedo extender un poquitito? Les digo porque una de las cosas que tiene pensar escépticamente pensado en pruebas es que realmente es un trabajo. A mí me parece maravilloso que ustedes junten, porque lo fundamental para poder seguir remando contra corriente es juntarse, digamos, la gente que está aislada, a la larga, todo el mundo dice, ¿cómo haces eso? ¿Cómo no le vas a pedir el colesterol al paciente? ¿Cómo no le vas a hacer una mamografía a una mujer de 35 años, que es una locura, termina en la de 40? Si la gente no se junta, si la gente que piensa de la misma manera no se junta, entonces cada vez es más difícil, y eso explica por qué los estudiantes de medicina entran en la carrera con mucho entusiasmo y con muchos intereses y terminan, en general, y muchísimos terminan la carrera pensando a ver qué especialidad lineal van a hacer y con cuál van a ganar más plata, lo cual no está mal, pero se pierden las esperanzas de que se pueda hacer una buena medicina. Hay que juntarse. Lo digo porque, bueno, la gente que estamos en prevención paternaria, al menos en un sector, estamos precisamente en eso, en tratar de que la gente se junte y para poder seguir manteniendo y creciendo en esta distancia. Hola, ¿qué tal? En la práctica me encontré con que hay farmacias más friendly, por así decirle, que se puede prescribir psicotrópicos, psicofármacos sin una doble receta. Del otro lado del mostrador, ¿a ustedes cómo lo controlan, cómo lo fiscalizan? No sé. Una cosa es la teoría que nos enseñan y otra cosa es la práctica. Sí, la normativa oficial que existe es que la receta se archiva. Sí, se archiva. Sí. Puede haber tráfico de psicotrópicos clandestinos, y también puede haber tráfico de psicotrópicos prohibidos por la autoridad sanitaria. O sea, en realidad esos son delitos que no tienen mucho que ver con la práctica profesional. En la práctica profesional lo que hay productos que es venta bajo receta. Por ejemplo, los antibióticos son productos de venta bajo receta. Sin embargo, no es obligatorio archivar la receta del antibiótico. Por lo tanto, los antibióticos en realidad no son productos reales de venta bajo receta, porque salvo excepciones, la farmacia no te exige la receta y se convierten en productos de venta libre. De hecho, en la mayor parte de las farmacias uno va, pide un antibiótico verbalmente sin receta y te venden el remedio sin receta porque no hay una exigencia de la receta. En el caso de los psicotrópicos hay recaudos para los de lista 4, tipo Valium, digamos, y recaudos más severos para los estupefacientes, que además requiere la compra a través de un bono especial que es oficial. En ese sentido, nosotros tendríamos que restringirnos acá no a analizar los delitos, digamos, sino la práctica perfectamente legal de la medicina y de la farmacia mercenaria, digamos, como los laboratorios, sin violar ninguna ley real, ¿no?
cometen toda suerte de tropelías. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, me parece a mí, prestar atención al tema de la bioética y no de los delitos de acción pública, que también existen. No, quizás me expresé mal, la pregunta era, sé que hay farmacias que donde se puede ir a comprar clonazepam y quería saber si tenían un organismo por parte de ustedes que los controlaba, nada más. Sí, mira, en realidad el organismo que tiene que controlar eso no es el colegio farmacéutico, sino el Estado, ¿cierto? El Estado debería controlar eso. Y la cuestión es que en algunos casos los farmacéuticos cometen el delito de vender psicotrópicos sin receta. Es un delito relativamente menor del cual, como gran parte de los delincuentes, también se escapan los farmacéuticos. Pero eso viola una normativa. Una cosa es una normativa que es violada y otra cosa es que la normativa favorezca las tropelías de los laboratorios, porque es lo que ocurre, ¿cierto? Los laboratorios no violan leyes cuando hacen la apología pública de un medicamento ineficaz o un medicamento tóxico. En este momento hay muchísimas formas en que un laboratorio sí tenga un producto tóxico o ineficaz en el mercado sin violar ninguna legislación. Lo que sí podríamos decir es que las reglamentaciones se hagan de una manera tal que sea muy difícil de controlar. Eso sí es un tema de salud pública. Digamos, hablas, venta bajo receta. Vos vas a cualquier lugar, te haces un sello y ya está. Una ex paciente mía una vez hizo un sello, digamos, y fue a comprar, se equivocó de farmacia, una farmacia que me conocía, entonces yo me enteré. Hay una frase de Bertolt Brecht que dice que en realidad, ¿qué es robar un banco respecto al delito espiritualmente vedable de fundar un banco? Yo quería preguntar con respecto al reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos, ¿hasta qué punto las farmacéuticas influyen y sobreponen sus intereses con respecto a lo de los pacientes que se someten a participar de ensayos clínicos? Quizás es más en beneficio de la farmacéutica que de los que participan. Retumbó mucho, pero creo que el tema es cómo eligen las farmacéuticas los pacientes para ensayos clínicos. Habría dos cosas para decir. Una, si el ensayo clínico está correctamente redactado y planificado y su ejecución es una basura. Tuvimos un caso en la provincia de Córdoba y en la provincia de Santiago del Estero con una vacuna antineumococo en que, aprovechando la ausencia del Estado, estos investigadores que fueron sancionados con una multa millonaria aterrizaron y se pusieron en instituciones de salud diciendo: si sos mamá y tenés tu criatura y querés que tenga todas las vacunas del calendario, nosotros te las damos. Sí firmás para que tu criatura entre en el ensayo de esta vacuna para neumococo. Entonces, ellos necesitaban aprovecharse como sujetos miserables de una situación de ausencia deliberada del Estado, en que los pibes no tienen acceso a las vacunas del calendario. Por supuesto, si vos vas a hacer eso, los chicos que vas a incluir en tu ensayo van a tener una alta chance de estar desnutridos, una alta chance de no cumplir exactamente con el protocolo, vas a tener que estar muy encima si querés hacer eso. Y ellos no lo hicieron. Y hubo muertes. Y fueron condenados por esa muerte, es decir, por
manejo patético de un protocolo que llegó a ser prebendariamente a explotar la ausencia del Estado. Ahora, respecto de ensayos que estén correctamente diseñados, en principio como lo de fundar un banco, y correctamente conducidos, hay ensayos en Estados Unidos sobre depresión, y el problema es que la FDA aprobó los primeros antidepresivos contra placebo. La FDA es como una madre de familia numerosa. Todos los chicos, los laboratorios farmacéuticos, se le tiran de la pollera y le dicen: a él le aprobaste el antidepresivo contra placebo, quiero que a mí me lo apruebes también, en honor a la igualdad. En honor a la igualdad, hoy se siguen aprobando antidepresivos contra placebo con ensayos de 8, 16, 24 y 32 semanas contra placebo. Entonces, vamos a ver, ¿quién es el psiquiatra que deriva a un paciente depresivo a un ensayo clínico que tiene 50% de chance de ser tratado con placebo? Porque el placebo no es el tratamiento estándar de la depresión en ninguna de las recomendaciones que circulan. Entonces está calculado que por ahorrarse $250 de medicación antidepresiva, un paciente que se ofrece como voluntario de un ensayo contra placebo incurre en un 18% más de riesgo de suicidio. Así son las cosas ya. Entonces, eso funda un banco. Y lo que paga un laboratorio por incluir un paciente en un ensayo clínico, hoy por hoy es de miles de dólares. Creo que del orden de los, en algún caso del orden de los $6.000, porque un paciente tuyo se incluye en un examen al investigador, o sea, el médico. Si vos formás parte del equipo, y eso se puede fabricar, si vos formás parte, eso con drogas de fase 3, que yo sepa, si vos formás parte del equipo de investigación y vos incluís un paciente, entonces te pagan por lo menos $6.000. Es cierto que vos por ahí, para que tus amigos te manden un paciente, vos le podés compartir parte de esa misma. Si le das a alguien $500, te mandan un paciente. Por eso lo justo sería que en el formulario de consentimiento, lo justo sería que en el formulario de consentimiento informado se le hiciese saber al paciente y nosotros cobramos por este trabajo. Si es honesto, si está todo bien, si lo hacemos bien, ¿cuál es el problema de ocultarlo? O sea, el tema es que lo que se oculta, por algo se oculta. Si no, vos estarías orgulloso de decir, y claro, el laboratorio nos confía. ¿Cómo es en la ciudad de Buenos Aires? Los ensayos clínicos que se hacen en los hospitales públicos, una vez tuvimos la oportunidad de preguntarle a un entonces secretario de salud de la ciudad cuánto facturaba la ciudad de Buenos Aires como arancel a los laboratorios que inundaban los hospitales públicos con ensayos clínicos por sus productos. ¿Y qué nos dijo? No hemos tenido oportunidad de implementar ese mecanismo por los desafíos logísticos que implica. Hay les puedo contar si están interesados, un caso real, con un laboratorio real, ocurrido hace unos 10 años aproximadamente, que es, Pedro debe recordarlo, es el de la levofloxacina para la angina de los niños. Hay un laboratorio que ahora ya no puedo mencionar, ya terminó el juicio, digamos, en su momento se hizo. El laboratorio apareció ante la Comisión de Bioética y Investigación Clínica del Hospital Posadas, en la cual estaba yo, ¿no? En aquel momento yo era miembro del Comité de Investigación Clínica del Hospital Posadas. Y el laboratorio propuso
probar la eficacia de la levofloxacina en niños menores de 10 años en anginas sencillas, digamos, y otras enfermedades respiratorias de las vías superiores. Bueno, bacterianas, sí, bacterianas, o supuestamente bacterianas. Algunos de ustedes que hayan cursado fármaco recordarán el problema, la contraindicación que tiene la levofloxacina en niños, ¿no es cierto? Porque produce una serie de trastornos en los tejidos que están en crecimiento, especialmente en las articulaciones. Por lo tanto, eso, digamos, no debería probarse. Un pastor protestante muy lúcido, que formaba parte del equipo de bioética al que se le presentó primero este proyecto, vino corriendo a la Comisión de Investigación Científica del hospital y nos dice: miren, muchachos, qué es lo que están queriendo hacer esta gente. Y nosotros le pedimos a la Comisión de Ética que no lo autorizara de movida, para que no terminara con un rechazo masivo de parte de los 5 integrantes de la Comisión de Investigación. El resultado fue que lo hicieron igual, pero no en el Posadas, y con un dictamen de una comisión privada de ética, que es una empresa privada que dictamina sobre trabajo de investigación. Así que el tema del capitalismo con... ¿Está dirigido por un ex profesor de fármaco? Sí es. Bueno, creo que está más o menos, ¿no? Así, bueno, última pregunta, así contigo, si cerramos la mesa de este rato. Hola. Había escuchado hace un rato en el ida y vuelta que estaban hablando acerca de que no se infringen leyes cuando se hace este tipo de prácticas, cuando hay mala práctica que está favorecida por las leyes. Quiere decir que hay una ausencia o que hay algo que depende de otro organismo. ¿Qué es, a su criterio, qué es lo que los profesionales de la salud deberíamos hacer para el cambio de esas políticas? Porque actualmente no protegen a los pacientes. Hay que hacer que el Estado legisle leyes buenas. Tenemos un problema que es político y que no que excede lo profesional. Pero los profesionales podemos mejorar nuestro patrón de práctica. Excede la praxis profesional, pero todos los profesionales también somos ciudadanos y militantes sociales. Y tenemos una bioética respecto a la cual tendremos que dar, digamos, cuenta. Pero yo te diré, con todo hay algo que se puede hacer. Por ejemplo, está en fuerte discusión que el uso masivo de las mamografías no sirve para disminuir la mortalidad. El uso de... Hay un montón, sobre todo estudios que se le hacen a las mujeres que no sirven para nada. Sí, seguramente los médicos que suelen ir a los congresos de medicina familiar o a los congresos de medicina general, lo escucharon y la mayoría y se discute, qué sé yo, es todo ese sector de profesionales difícilmente haga ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque en todo el ambiente de la gente de la atención primaria se sabe que eso no sirve. Por supuesto, hasta que eso llegue a los congresos de ginecología falta bastante. Es una discusión científica, digamos, lo más importante es cambiar las leyes, pero hay una parte que es una discusión, digamos, hay otro aspecto.
Cuando discutimos de ciencia, también discutimos de política. Entonces, cuando decimos la mamografía no previene, no disminuye, hacer mamografías tempranas no disminuye la mortalidad, eso es política. Cuando decís este nuevo que llamo medicamento, que en realidad sirve de muy poco y cuesta centenares de miles de dólares, no hay que usarlo, eso es política. Cuando venís a una reunión como esta y discutís sobre este tipo de cosas, sobre el rol de la industria farmacéutica, hacemos política, sin apartarnos de la ciencia, porque hacer ciencia de cierta manera es político, y hacerlo de la otra manera también es político, aunque no lo sepas. Quería hacerle un comentario sobre el tema. Hay congresos en la República Argentina y en el mundo donde la industria farmacéutica no puede entrar. La Federación Argentina de Medicina General va por su congreso 37, donde la industria farmacéutica no puede entrar. Creo que el próximo es el mes que viene acá, en esta facultad. La Federación Argentina de Medicina Familiar, hace 4 o 5 años que rajamos a la industria de nuestros congresos. Una de las cosas que escuchamos que nos terminó de convencer fue que un gerente de laboratorio le dijo a un colega: a mí no me importa qué es lo que digas dentro del aula, siempre y cuando lo tenga el estante en la puerta. Porque saben lo que es hacer propaganda. Tenga stand en la puerta del aula. Aunque vos hablas más de la industria. Bueno, la Federación de Medicina Familiar dejó digamos, los congresos no incluyen. La semana que viene también se reúne la Pulmet en La Plata, no entra en la industria. Se hizo el Congreso Mundial de Medicina Familiar en Río de Janeiro, mucho antes de Bolsonaro, sin la industria, un congreso mundial. El de Seúl es sin la industria. Poco a poco, esto va ganando espacio. Que la Mundial de Médicos de Familia haya aceptado que se forme un grupo de interés sobre medicalización y prevención cuaternaria es el resultado de muchísima discusión, de muchísima difusión y de mucha ciencia bien hecha. Pero hay que juntarse. Es hacer política. Yo, perdónenme, voy a hacer un chiste que a lo mejor no es políticamente correcto. A mí me causa muchísima gracia que estemos discutiendo de esto y ciertas agrupaciones en la facultad, no entiendo. Se me acabaron las ideas. Pero en fin, pero es hacer política. Bueno, entonces damos por finalizada la charla, despedimos con un aplauso. Por favor.